Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que habéis reservado este momentillo para poder uniros a esta reflexión que os ofrecemos sobre el contenido del último papeles que hemos sacado y que vamos a hacer aquí en este espacio que nos brinda la Casa Encendida, a quien agradecemos siempre su colaboración y toda su disposición. Y va a ser una sesión de hora y media en la que os vamos a plantear algunas reflexiones que nos vienen rondando en torno al modo de vida, la calidad de vida y la crisis ecosocial, que son cuestiones sobre las que venimos trabajando desde el ámbito de la Fundación FUEN y más en concreto desde el ámbito de su área ecosocial. Hemos sacado este número de la revista Papeles, dedicado precisamente a estas cuestiones, pero también estamos en estos momentos ofreciendo el último informe ecosocial sobre la calidad de vida en España, que aborda, para el caso español, también buena parte de las cuestiones de las que vamos a hablar en la sesión de esta tarde. Bien, una vez hechos estos agradecimientos, sobre todo a nuestros compañeros y compañeras de la Casa Encendida, os señalo un poco el motivo último de este número, ¿no? Este número que acompaña, ya digo, a otro trabajo que hemos estado desarrollando, que es el informe ecosocial, pretende fundamentalmente poner el foco de atención en aquellos aspectos fundamentales de nuestra forma de vivir para poder revisarlos y evaluarlos desde la perspectiva de la calidad de vida. Ese modo de vida no es otro que el modo de vida propio y característico de la civilización industrial capitalista que se empieza a expandir y generalizar por todo el mundo, fundamentalmente a partir del siglo pasado y particularmente a través de la segunda mitad, que es cuando se empiezan a acelerar los procesos de extracción de recursos y de generación de residuos, haciendo que ya en este siglo, en el siglo XXI, nos encontremos en un escenario preocupante de extralimitación y de desigualdades sociales. En ese contexto de convergencia, de crisis ecosocial con procesos de agotamiento de recursos, desestabilización del clima, pérdida de la biodiversidad, agudizando problemas y crisis sociales preexistentes, es donde queremos situar la reflexión. Y al poner el foco en el modo de vida, queremos también recordar que ese modo de vida gira y pivota básicamente sobre el consumo. No en vano, a nuestras sociedades las denominamos sociedades de consumo de masas, y ahí particularmente hay tres componentes que merece la pena que tengamos bien presentes porque son los que absorben la mayor parte de nuestros esfuerzos y son los que concentran el mayor número de los impactos sociales y ecológicos. Y me estoy refiriendo a la alimentación, a la movilidad, a la forma, a la vivienda y al urbanismo, ¿no? Esos tres componentes al final son la parte del león, constituyen nada menos que la mitad de los esfuerzos de las familias desde el punto de vista de sus presupuestos familiares, que es acentuado considerablemente en el caso de las familias que tienen menos ingresos, representando alrededor del 60-70% de su presupuesto. Pero ya digo, concentran cerca, y mirámoslo como lo midamos, cerca del 85% de los impactos. Bien, para poder profundizar en esos componentes, hemos invitado a tres personas y a otra cuarta, que a su vez nos tratará de dar claves sobre cómo podemos fortalecer lazos y vínculos sociales para poder afrontar la crisis ecosocial, ¿no? La exposición de nuestros invitados va a ser corta y centrada en aspectos fundamentales de cada uno de estos componentes, sobre qué problemas nos ocasionan y qué desafíos nos plantean, y va a desarrollarse según el siguiente orden, y ya paso a ir presentando a los invitados e invitadas. En primer lugar, va a intervenir Mónica Di Donato, que es economista y es compañera en el área ecosocial de la Fundación FUEN y abordará el tema de la alimentación. Mónica, buenas tardes. A continuación, Carlos Verdaguer, que es urbanista y arquitecto y que afrontará
como no puede ser menos, la cuestión del modelo urbano y de vivienda. Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación y Buenas a tardes. continuación Alfonso nos introducirá en el modelo de movilidad y en las alternativas a ese modelo de movilidad. Es consultor de GEA21 y es también miembro del movimiento ciudadano A Pie por una movilidad alternativa. Muchas gracias, Alfonso, por aceptar la invitación. Y finalmente, ya digo, cerrará Nuria, que también es compañera del área ecosocial de FUEN, que es antropóloga y periodista, y será la persona que nos comparta las reflexiones sobre cómo desde la sociedad civil, los movimientos, podemos fortalecer los vínculos que nos protejan frente a algunas de las amenazas que la crisis ecosocial pone en estos momentos. Bien, pues dicho esto, vamos a proceder ya a vuestras intervenciones y así podremos disponer de alrededor de media hora para que cualquiera de los que asistís podáis plantear a través del chat las preguntas que consideréis oportunas o hacer los comentarios que consideréis convenientes. Dispondremos de esa última media hora para poder abrir ese diálogo a través del chat. Vosotros formuláis las preguntas a través del chat y los invitados e invitadas os responderán o participarán como lo van a hacer a continuación. Mónica, pues cuando quieras. Gracias, Santiago, y buenas tardes a todas y todos. Bien, como un poco para empezar la reflexión y como tú mismo sugerías al empezar, digamos que una de las primeras consideraciones que podríamos hacer es en el sentido de que lo que nos hemos ido dando cuenta, sobre todo a través de la experiencia, ¿no? Del estudio, del análisis, a través del informe sobre la calidad de vida en España, es que hemos ido construyendo un modo de vida que poco contribuye a una vida realmente de calidad, ¿no? Y que, sin embargo, genera entornos amenazantes en casi todos los ámbitos, ¿no? De nuestra vida cotidiana, como tú también has recordado. Y la alimentación, ¿no? Como dimensión fundamental de la vida es un buen ejemplo de ello. Y en ese sentido, digamos que intentaré apuntar aquí, por un lado, dónde están desde mi punto de vista y intentando recoger también un poco los puntos de vista, los análisis de alguna de las invitadas a escribir en el número de la revista Papeles que nos ocupa esta tarde. Decía, digamos, intentaré apuntar algunos de los problemas, algunas de las rupturas, de las tensiones más preocupantes que yo veo dentro de un sistema alimentario que genera multitud de impactos a nivel ecológico, por supuesto, pero también muchas paradojas a nivel social, cultural, etcétera, y que por tanto no responde, digamos, al propósito de garantizar una alimentación que sea justa, sana, sostenible, inclusiva para todas las personas. Y por otro lado, también intentaré apuntar los desafíos, las oportunidades que se plantean, es decir, intentar ver si entre todas y todos somos capaces de utilizar esas rupturas, esos espacios de tensión, que un poco para poder identificar rutas de reparación o nuevas articulaciones, mecanismos diferentes que unan diferentes actores y aproximaciones no hegemónicas, digamos, para reparar o repensar un sistema alimentario, este sistema alimentario, pero dentro necesariamente de una lógica diferente y alternativa a la actual. Entonces, en relación al primer punto, yo sí que señalaría como una serie de elementos a nivel global también problemáticos, ¿no? Puntos de tensión. Para empezar, seguramente la existencia de un escenario a escala global y no solo de fuerte injusticia alimentaria. Es decir, pese a que la alimentación debería ser considerada un derecho humano básico y pese a que existan alimentos suficientes para todas las personas, el acceso a la misma no se da en el caso de todavía 800 millones de personas. Y al mismo tiempo resulta inadecuado este sistema para cerca de 1.900 millones que padecen sobrepeso y obesidad. Por lo tanto,
si esos más de 2.700 millones de seres humanos padecen desnutrición o sobrepeso, dos problemáticas cada vez más unidas, vemos que también los 2/3 restantes de las personas que habitan nuestro planeta tienen fuertemente vinculada su salud y su esperanza de vida a una cuestionable, digamos, cantidad y calidad de alimento que está definida por el mercado y por los índices financieros. Es decir, lejos de identificar y priorizar, digamos, esas calorías idóneas en cada cultura, en cada clima, para cada persona, digamos, para cada edad, etcétera, nuestro sistema alimentario reduce, simplifica, digamos, podríamos decir, la demanda global de alimentos a una cuestión puramente económica. El resultado de esto, y como otro elemento a considerar, indudablemente es que el modelo alimentario resultante es un modelo alimentario proyectado hacia la estandarización de los productos según las normas de la distribución, con explotaciones agrarias fuertemente intensivas, un sistema altamente especializado en todos los eslabones y seguramente muy concentrado. Como tercer elemento, un elemento seguramente que no sorprende, ¿no?, a nadie, que el sistema alimentario industrial y globalizado está detrás, por supuesto, de toda una serie de impactos a nivel biofísico, no solo el cambio climático, sino la degradación ecológica, es impulsor de la pérdida de biodiversidad, de la deforestación masiva, de la sobreutilización del agua dulce, interfiere con los ciclos globales del nitrógeno, del fósforo, en definitiva, en fuerte riesgo la estabilidad de la biosfera. Pero al mismo tiempo, la agricultura está sufriendo directamente esas consecuencias, no solo del cambio climático, sino también de otros procesos. Por ejemplo, si pensamos a los fenómenos meteorológicos extremos, esos fenómenos juegan en contra, en muchos casos, de los medios de subsistencia de muchos pequeños productores, por la reducción, por ejemplo, de las cosechas y la consiguiente subida de los precios de los alimentos, y en ese sentido también un aumento de la inseguridad alimentaria. Como cuarto elemento, sí que también me detendría en la gran paradoja quizá de nuestro tiempo, que es la referida a las pérdidas, al problema de las pérdidas y los desperdicios alimentarios que se generan a lo largo de toda la cadena, desde la producción hasta el consumo. Los estudios a escala global nos hablan de que las cifras son muy preocupantes, nos hablan de que aproximadamente 1/3 de los alimentos que se producen para el consumo humano se pierden, se desperdician a lo largo de toda la cadena alimentaria. Obviamente eso afecta también a toda una serie de otros mecanismos y recursos. Lo que aquí quiero subrayar es que la gravedad y la dimensión que está alcanzando este fenómeno apunta claramente a la necesidad de tener que resolver esta paradoja en sociedades que además están, pero también tocadas por fenómenos como el hambre o altos niveles de inseguridad alimentaria. Pasando a un plano nacional y un poco reconectando con los análisis un poco que hemos ido haciendo en el informe, nuestro informe ecosocial sobre la calidad de vida en España, cuando vamos a explorar esa vertiente alimentaria en España, vemos que también tanto los patrones de consumo como los patrones de producción aquí también se ven afectados fuertemente por esas dinámicas, ¿no? Como no. Aunque es cierto que en cuanto a las, digamos, características generales de las costumbres alimentarias en España, y me refiero a la organización de las comidas, a la presencia de producto fresco, la organización todavía, ¿no?, de los modos en los que nos alimentamos, etcétera. En España todavía podemos hablar de un modelo relativamente estable que sí se adhiere todavía a patrones culinarios más o menos tradicionales de nuestro territorio, pero sí que hemos visto que, y cabe destacar que estamos asistiendo, sobre todo en los últimos tiempos, a una progresiva estandarización del modo de producción, del modo de distribución y ciertamente del consumo. Por ejemplo, en el caso de los lugares de compra, ¿no? Todos vemos cómo las grandes superficies comerciales están desplazando claramente los mercados de abasto, el pequeño comercio. También podemos ver cómo cada vez se hace
más evidente el aumento, la presencia en nuestras mesas y nuestras costumbres alimentarias del consumo de platos preparados, también ligado a las dinámicas vivenciales, de comida ultraprocesada que es cada vez más presente en nuestras dietas, del uso de refrescos o bebidas energéticas que se hace digamos, dentro de la población, que se ve dentro de la población juvenil, ¿no? Y todo ello indica un progresivo alejamiento de los patrones de dieta mediterránea con mayores impactos tanto a nivel ambiental, pero también en términos de salud, tanto que en España está subiendo y de manera preocupante la tasa de obesidad, sobre todo en la población infantil, pero también en entornos más vulnerables, entornos que tienen en recurrentes ocasiones, además que ajustar su cesta, tanto en términos cuantitativos, pero también cualitativos, para poder hacer frente también a esos aumentos de los precios de alimentos, también básicos y que inciden cada vez más en su esfuerzo presupuestarios, ¿no? Bien, y si esto eran un poco así a grandes rasgos y muy brevemente como los grandes problemas o puntos de tensiones de nuestros sistemas alimentarios, pasando al segundo aspecto que quiero abordar, los desafíos, ¿no? Las oportunidades, las posibilidades que se abrirían. Bueno, claramente se ve necesario un cambio de perspectiva en su conjunto, un cambio que debe de pasar, por ejemplo, a mi modo de ver, por integrar el enfoque agroecológico dentro de las políticas alimentarias, sin duda lo que implicaría, por ejemplo, pensar en desmercantilizar los alimentos, el suelo, el agua, etcétera, las semillas, por ejemplo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de intensificar aquellas prácticas que sean sostenibles de producción agraria realmente y que eso haga aumentar el acceso, la oportunidad a tener un acceso más fácil a alimentos que sean saludables, pero que al mismo tiempo, y aquí está la gran ventaja de estos modelos, de estos enfoques, permitan salvaguardar los procesos ecológicos, digamos los ecosistemas que son funcionales, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, una cosa que me gustaría aquí destacar, y lo hace muy bien una analista, Carolina Yacaman, en uno de los artículos de la revista, del número de la revista, ella habla en ese sentido, ¿no? Apunta a 4 desafíos. Me parece muy interesante recogerlo porque sí que efectivamente creo que identifican muy bien esos pasos a seguir dentro de esa nueva ruta, ¿no? Hacia el cambio que tenemos que transitar si pensamos el sistema alimentario. Un primer desafío a abordar pasaría por garantizar esa seguridad alimentaria mundial de manera que todas las personas tengan y en todo momento un acceso no solo físico, sino también económico a alimentos que sean suficientes, inocuos, nutritivos y que satisfagan sus necesidades, ¿no? Un segundo desafío sería el de integrar las políticas, como decíamos antes, sobre agroecología para desarrollar esa agricultura menos intensiva en el consumo de recursos naturales y cada vez menos dependiente de los combustibles fósiles. ¿Y cómo se hace eso? Pues mejorando, por ejemplo, la gestión seguramente de los agroecosistemas, fomentando digamos, el conocimiento comunitario, fortaleciendo el tejido organizativo, apoyando, como no, otros circuitos de comercialización, por ejemplo, los circuitos cortos de comercialización y las redes solidarias, etcétera, ¿no? Un tercer desafío que apuntaba también Carolina pasa por asegurar, como no, que el sistema agroalimentario se mantenga necesariamente dentro de esos límites planetarios a lo largo de todos los eslabones de la cadena. Y el cuarto desafío, quizá el más articulado, el más complejo, el de apoyar el bienestar humano y una vida digna, ¿no? Y eso que implica, sin lugar a duda, yo creo que esto es un aspecto fundamental, una profundísima, digamos, revisión de todos esos valores hegemónicos que ahora mismo condicionan fuertemente las reglas del juego del sistema agroalimentario. Eso me parece fundamental porque yo creo que hace eso precisamente que se deban de redefinir
esos metabolismos alimentarios mediante otras prácticas alimentarias y otros estilos de vida que requerirán necesariamente una cantidad muy importante de cambios y cambios sustanciales tanto en las dietas como también en los patrones productivos. Y en todos esos desafíos, en todas estas, digamos, proyecciones, no partimos de la nada. Existen toda una red de experiencia, desde las redes de la soberanía alimentaria, la agroecología, redes de economía social y solidarias que ya vienen desarrollando múltiples iniciativas inspiradoras en ese sentido, ofrecen muchas claves, están ahí ya muchas de las experiencias. Sin embargo, también para apuntar aquí otro elemento interesante quizá para el debate, la mayoría de estas iniciativas, no obstante el gran valor que tienen un alcance o están teniendo un alcance quizá relativamente limitado, o sea, limitado, sino apoyadas suficientemente por las políticas públicas. Y aquí, por tanto, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que existe ese elemento fundamental, que quizá hoy es un límite, para poder impulsar un exitoso salto de escala hacia esa transformación integral, ¿no? Para un sistema alimentario sostenible y saludable que permita precisamente promover esa vida saludable y digna para todas las personas. Y yo aquí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Bien, pues quedan planteadas todas estas contradicciones y ambigüedades del sistema alimentario, que nos ha proporcionado ciertamente, por lo menos en el caso español, opulencia, pero vemos que con un precio elevado a pagar en términos sociales y ecológicos, pudiéndose añadir a las cuestiones además que señalabas tú muy bien, Mónica, una cuestión que es crucial, que es la cuestión del poder, en cuanto que es un sector profundamente concentrado, monopólico y oligopólico, tanto en las cadenas de producción como de distribución, ¿no? Bien, nos vamos a meter ahora en otra materia que, si cabe, es tan problemático más que la alimentación y que tiene que ver con el modelo de ciudad, cómo se construye, si la construyen los ciudadanos o también esos otros intereses muchas veces que están detrás de los procesos de urbanización salvaje a los que asistimos. Carlos, ¿qué claves nos ofreces? Pues a ver si puedo ofrecer alguna reflexión que pueda ser útil. Pero lo primero, agradeceros la invitación y, bueno, felicitar a todos los autores de los artículos de la revista, que me parece que es interesantísimo y aconsejo vivamente su lectura. Bueno, yo en estos 10 minutos, yo creo que lo más que puedo aspirar es a soltar una serie de ideas casi telegráficamente claves, pero yo creo que pueden servir para orientar luego el debate, que yo creo que es lo importante. La primera de ellas, y yo creo que es fundamental, es decir que la ciudad no es el problema, sino la solución, ¿eh? Yo creo que eso es, a veces en ambientes, digamos, más cafeteramente ecologistas, por así decirlo, puede resultar un poco, porque la ciudad a veces está demonizada. Bueno, pues yo pienso realmente que para una transición socioecológica la ciudad es realmente la solución. En ese sentido, yo me fijaba en la portada de la revista de esta, que me parece una magnífica portada, pero diría que incluso se le podría dar la vuelta y también resultaría, explicaría, es decir, la imagen que se ve en el retrovisor podría ser la que en este momento aparece hacia adelante y viceversa, y esa imagen podría complementar y expresar un poco claramente lo que quiero decir. La pregunta es: ¿qué tipo de ciudad? ¿Qué modelo de ciudad? Pero lo cierto es que la ciudad ha sido la gran solución de la que se ha dotado la especie humana para compartir recursos, para socializar, para intercambiar información, para el trabajo juntos. Es decir, yo creo que es como dice el libro, uno de los libros que se ha publicado recientemente, Metrópolis, decía que es la gran invención de la humanidad. Esta yo creo que es una idea clave. Por supuesto, lo que queda sobre el papel es qué tipo de ciudad. La siguiente idea, yo creo que tiene que ver con esto y que también trato en el artículo, es la que tiene que ver con el concepto de calidad de vida, ¿no? Calidad de vida a veces se convierte en un cajón desastre y yo creo que hay que definir muy bien a qué nos referimos, y sobre todo cuando se aplica, digamos, las gafas del paradigma ecológico al ámbito urbano. Yo creo que es importante ver qué dimensiones son las que
las que de alguna forma describen mejor esa calidad urbana. Y yo lo digo, lo explico en el artículo, pero creo que se puede desarrollar de muchas formas, pero digo que son 3 dimensiones básicas que están muy relacionadas entre sí, que tienen sinergias, pero que es clave entenderlas conjuntamente a la de separadamente. Una de ellas, la que tiene que ver con la equidad, el bienestar social; otra, la que tiene que ver con la salud física y mental; y una tercera, que es la que tiene que ver con el confort, la habitabilidad, etcétera. Yo lo que he comprobado en la práctica y en muchos de los trabajos que hacemos, sobre todo cuando lo contemplamos desde la óptica de la salud, es que tendemos a veces a olvidarnos de los otros aspectos y a veces nos metemos, digamos, en jardines extraños. En el momento en que buscas de forma continua las sinergias entre esas dimensiones, aparecen muchas veces las soluciones sinérgicas. Desde el punto de vista espacial, que es el que me toca hablar a mí, desde el punto de vista de la planificación, el diseño urbano, a veces también la visión, digamos, más restrictiva cae en una especie de redentorismo arquitectónico. Los arquitectos son muy dados, no hay más que leerla, y los urbanistas a veces a leer la literatura al respecto, y siempre parece que vaya a ser la que solucione los problemas, ¿no? Que una determinada configuración, unas determinadas geometrías, una determinada forma de concebir el espacio es la que va a permitir incrementar la felicidad de todos los ciudadanos. Yo creo que eso en sí mismo, lo mismo podría decirse de cualquiera de las otras dimensiones, pero eso en sí mismo al final lleva a errores. Yo creo que en este sentido hay una cita que a mí me gusta mucho de Alain de Botton en el libro La arquitectura de la felicidad, que dice, la tengo aquí delante, está en la página 46 de la revista, dice: la más noble arquitectura en ocasiones puede hacer menos por nosotros que una siesta o una aspirina o un contrato indefinido. Es decir, añadiría yo, es decir, que entender esos conceptos determinados conjuntamente es otra de las ideas clave. Otra es referida al modelo de ciudad. ¿Qué modelo de ciudad? Pues la propia palabra modelo de ciudad muchas veces ya en sí mismo entraña un cierto riesgo, y es que también se da mucho en el ámbito de la arquitectura, y es el concebir el modelo como un modelo cerrado, como la maqueta ya perfectamente construida, ideada desde una visión superior, que es la que concibe esos espacios ideales, y que el objetivo final es ese modelo cerrado, convertirlo en realidad. En gran parte, el urbanismo del siglo XX, desde el movimiento moderno, ha funcionado en gran medida con esta idea de los modelos cerrados. Y se corre el peligro, y eso es otro de los aspectos a los que hago referencia en el artículo, se corre el peligro que algunos modelos concebidos o algunos conceptos concebidos desde la óptica del paradigma ecológico, como puede ser el de ecobarrio o el ecociudad, adolezcan de ese mismo defecto de convertirse en modelos cerrados, en maquetas que no hay más que copiar para hacer realidad. Por el contrario, yo creo que hay que trabajar con modelos completamente abiertos. Hay que trabajar, no es tan importante la imagen final de lo que buscamos, sino el proceso. Cómo se construyen esos modelos, incorporan en esa propia construcción de la ciudad, en esa propia construcción del modelo, la prueba y el error, como se ha construido tradicionalmente. Se construyeron hasta la aparición del urbanismo, se construyeron las ciudades por prueba y error, y por eso es fundamental en este proceso de construcción el papel de los ciudadanos como principales protagonistas del fenómeno urbano. Y luego, ya por último, era otra idea que quería dejar para luego dejar el debate, y es la de cuando se habla de modelos de ciudad, también muchas veces en lo que se piensa son modelos ex novo, que lo mejor es partir del lienzo en blanco. O sea, esa es también digamos, una característica en las escuelas de arquitectura. Parece que la situación ideal es ese papel en blanco en el cual el proyectista demiurgo proyecta ese modelo fantástico ideal creado con las mejores de las intenciones. Yo creo que ese es no me queda más que calificarlo de un proceso tóxico. Yo creo que hay que partir de las preexistencias, es decir, que no existe el lienzo en blanco, siempre existe algo sobre lo que trabajar, y ese algo sobre lo que trabajar es la clave. Por eso todos los procesos que en este momento tienen que ver con lo que se llama regeneración urbana son los que pueden guiar
esa forma de intervenir en el territorio. Son modelos en los que lo primero, modelos de actuación en que lo primero que hay que atender es precisamente a lo que existe. El proceso de regeneración, de alguna forma de regeneración urbana, es una traducción al ámbito espacial del famoso modelo de las 3 Rs, ¿no? Se trata de reciclar lo que existe para convertirlo, adecuarlo a esas necesidades definidas colectivamente. Esto es la clave. Por eso la participación en el ámbito del urbanismo no es una mera opción, es una de las esencias, es la clave, es el ADN en el ámbito de esa creación de modelos abiertos que respondan a las necesidades. Y yo con estas ideas ya casi cerraría mi intervención y abriría el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues nada, quedan ahí planteadas esas ideas interesantes a la hora de poder neutralizar algunas tentaciones, ¿no? Que en los procesos de transición, también en el campo de la ciudad, pues olvidamos, ¿no? Bien, nos metemos con otro tema que además tiene mucho que ver con la forma en que se organizan y se diseñan las ciudades, que es el tema de la movilidad. Alfonso, pues cuando quieras. Bueno, pues yo también agradezco tanto a FUGEM como a la Casa Encendida esta convocatoria, y yo creo que eso que es recomendar en la publicación en la medida en que yo creo que aporta ideas interesantes y reflexiones interesantes. Y si me permiten, pues voy a compartir pantalla para contar con algunas ilustraciones que creo que apuntan mejor las ideas que quiero compartir. Bueno, pues la idea inicial que quería plantear es que el número está dedicado a la buena vida, de alguna forma, y desde mi punto de vista, buscar la buena vida es una actividad equivalente a lo que ahora está sobre la mesa, que es el concepto de transición. Y el motivo es que son equivalentes es porque, desde mi punto de vista, las dos ideas, la de buscar una buena vida y buscar una transición, parten de los 3 pilares necesariamente que sostienen una buena vida. Primero es definir hacia dónde queremos ir, y para ello también es fundamental entender qué ocurre en estos momentos para que sea menos satisfactoria nuestra vida de lo que estamos deseando. Pero la clave también fundamental, una vez que nos hayamos puesto de acuerdo en una especie de diagnóstico de dónde estamos y a dónde queremos ir, es qué camino elegir, porque entre una posición actual y una buena vida futura se desarrollan múltiples caminos, y eso es lo que enriquece el juego de las transiciones, las posibilidades que tenemos de ir cambiando ese modelo insatisfactorio que se ha venido mencionando en las intervenciones anteriores. En ese sentido, desgraciadamente, pues la movilidad, como decía Santiago, es uno de los 3 pilares también de la insostenibilidad, porque efectivamente a la movilidad le corresponde una responsabilidad importante a la hora de los grandes impactos ambientales y sociales. Vemos en particular, como síntesis de esos impactos, es habitual utilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, pues en el caso de España, por ejemplo, si se incluye lo que es el transporte internacional con las metodologías oficiales, nos encontramos con que el transporte interior más el transporte internacional es responsable del 38% de las emisiones de gases de efecto invernadero de este país. Es decir, el transporte es el elemento clave de la descarbonización de las economías, el elemento clave de la mitigación y la adaptación climática. Bien, pues estas cifras oficiales, además, no hay que engañarse, no incluyen realmente todo lo que podríamos asignar al sector. ¿Por qué? Porque no está, por ejemplo, aquí la parte del transporte eléctrico, la parte de ferrocarril, los coches eléctricos, no está la parte de construcción de las infraestructuras que necesita este transporte, ni la fabricación de vehículos,
ni el tratamiento de residuos. Si calculamos si calculamos todos esos elementos necesarios para que el transporte funcione como tal, que no sea solo circular vehículos, pues nos encontraríamos con que el transporte es responsable de prácticamente alrededor de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país. Por tanto, estamos hablando de una pieza fundamental, junto a la que han contado nuestros compañeros del sistema agroalimentario y del sistema habitacional y urbano, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente lo que voy a dar ahora también son malas noticias, porque si esa es la importancia del transporte en el calentamiento global, nos damos cuenta también de las dificultades que tiene el transporte para salir de ese bucle del petróleo que alimenta el 94% de la energía necesaria para el funcionamiento del transporte en España. Estamos hablando, por tanto, de un sector altamente dependiente de los productos petrolíferos, de los combustibles fósiles y, por tanto, uno de los que tienen más difícil la reconversión hacia procesos descarbonizados, ¿no? Bien, pues esa es una mala noticia también para el cambio, para esa transición deseable. Y luego hay que llamar la atención sobre la necesidad de entender globalmente los desafíos que tiene la movilidad, porque cuando se habla de las alternativas, y ahí empezaremos a entrar en esos caminos de transición, las alternativas basadas, por ejemplo, en la electricidad, en la electrificación de los vehículos, pues nos damos cuenta de que esas alternativas pueden ser oportunas en algunas trayectorias de transición, pero desde luego no resuelven la mayor parte de los problemas y desafíos que tiene la movilidad, sobre todo en los espacios urbanos, ¿no? En esta imagen que tengo aquí en la pantalla, pues podemos ver, dentro de la gran cantidad de retos que tiene la movilidad que resolver, porque no solo son los temas vinculados a los gases de efecto invernadero, sino otros muchos como los que pueden ver en pantalla, es decir, vinculados a la salud, vinculados al espacio, a la cohesión social, a la economía, a la seguridad y a la energía inmaterial. Bien, pues los que están en rojo de todo este conjunto de desafíos son los que realmente mejoran en el caso de que se haga una electrificación del parque de vehículos general, ¿no? Es decir, mejorará la contaminación atmosférica, mejorará el ruido, habrá un menor uso de combustibles no renovables y, por supuesto, pues una reducción parcial de los gases de efecto invernadero. Pero el resto de elementos que están sobre la mesa y del que queremos huir porque nos están generando evidentemente una mala vida, queremos ir a una vida mejor. Eso, aunque haya que llegar a un consenso de qué es la mala vida, indudablemente estos elementos que están aquí puestos pues lo son, pues habrá que pensar en alternativas que vayan más allá de la electrificación de los vehículos. En ese sentido, también hay que llamar la atención sobre un malentendido que suele haber, que es, bueno, vamos a electrificar el parque de turismos y encontraremos la llave para mantener nuestro modo de vida, nuestra vida actual, sin transformaciones. Pues bien, dentro de las emisiones de los diferentes medios de transporte, efectivamente, los turismos, los vehículos, los automóviles, tienen un peso muy elevado en la emisión dentro del sector de transporte. El 42% de las emisiones corresponden a turismo. Pero hay que recordar que tenemos barcos, aviones, camiones, furgonetas, autobuses, etcétera, que requerirían también un proceso de descarbonización y en el caso de barcos y aviones es mucho más complicado. Por tanto, no bastaría con imaginarnos una buena vida basada en lo mismo que tenemos ahora, más coches eléctricos, sustituyendo
los de combustible por coches eléctricos, sino habría que hacer una transformación mucho más profunda del modelo. Y finalmente un apunte también a la dificultad que tiene esa transición hacia una buena vida, que es la importancia que tiene las estructuras del sistema de movilidad en términos de nuestro modo de vida. Nuestro modo de vida, como vemos en esta gráfica, en la línea superior son los cálculos que hemos hecho de los kilómetros recorridos en coche por cada habitante de este país. Kilómetros por cada habitante de este país, lo recalco porque puede considerarse asombrosa esa cifra. Estábamos en el 2019, antes de la pandemia, con 31 kilómetros por persona y día. Eso venía subiendo desde los años 90, se quedó estancado con la crisis, pero ha seguido subiendo desde entonces. Por tanto, cuando se pretenden resolver los problemas de transformación del modelo de movilidad basándose exclusivamente en elementos técnicos, en un cambio de vehículos, nos vamos a dar cuenta de que el problema es mucho más profundo y, por ejemplo, pues convertir esos 31 kilómetros que cada uno recorremos al día en transporte colectivo, bicicletas y peatonal, pues no es fácil, lo que conduce a repensar, cogiendo el discurso que ha aplicado Carlos Verdaguer, un nuevo modelo urbano, eso es en primer lugar, pero más allá de eso, un nuevo modelo de concepción del territorio, de nuestros tipos de ocio, etcétera, etcétera. Y ya para concluir, simplemente reconocer en estas conclusiones que el peso de la movilidad en el cambio climático no solo es el de la movilidad en vehículos motorizados privados, sino que hay un conjunto de elementos fundamentales para entender qué está pasando pues, con el transporte de mercancías de larga distancia que nos llegan a nuestro modo de consumo y también otra de mis conclusiones sería que las alternativas de la actual movilidad no pueden ser meramente tecnológicas, ese esperancismo tecnológico que suelo comentar, sino que hace falta cambiar el concepto de lo que es buena movilidad, entender que lo que tenemos ahora es inviable, pero no solo es inviable, sino también de alguna forma poco satisfactorio, si vemos sobre todo en las ciudades lo que está pasando. Y finalmente, soportar ese camino de transición o apoyar ese camino de transición a través de dos principios fundamentales. El principio de proximidad, que ahora está más de moda, con la idea de la ciudad de los 15 minutos, y el principio coherente con el anterior de la lentitud. Yo creo que esas son las herramientas más potentes para una transición socioecológica en el ámbito de la movilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Pues bien, han ido saliendo casi de forma recurrente la idea, o ha ido saliendo la idea de que debemos perseguir unos objetivos, pero que deben ser en cierta manera participados por todos y todas. Tienen que estar ayudados de una definición colectiva para saber a dónde vamos en este proceso de transición, en cada uno de los ámbitos que hemos estado comentando. Y en esa línea viene ahora la intervención de Nuria, centrada en algunas de las iniciativas que se puedan estar perfilando para fortalecer respuestas sociales desde la base comunitaria e ir afrontando algunos de estos desafíos. Nuria ha escrito también en este número de papeles un artículo junto a Mateo Aguado, que forma parte también de nuestro equipo, con el título Lazos procomunitarios para navegar en la multicrisis ecosocial. Pues cuando quieras, Nuria. Gracias, Santiago. Hola a todos y todas. Bien, primero me voy a referir a estos lazos sociales para las transiciones, abordando primero algunos obstáculos y después las oportunidades. El principal obstáculo es la idea misma de la individualidad que permea todos los ámbitos. Bueno, más que idea, es una fantasía.
Y aquí sigo a Almudena Hernando, autora del libro La fantasía de la individualidad, que nos explica de dónde surge esta fantasía, ¿no? A medida que fue incrementándose el control tecnológico, se fue negando la necesidad de vínculos con los demás miembros del grupo, que era la norma, ¿no? Hasta que en el siglo XVII se identificó el concepto de persona con el de individuo y fue creciendo la percepción de uno mismo como un sujeto aislado, ¿no? Separado del grupo de pertenencia. Esto porque ya no se consideraba que la clave de su fuerza y de la seguridad de las personas residiera en la pertenencia al grupo, sino en la capacidad de razonar. En cualquier caso, esta fantasía ha llegado a imponerse como sentido común de nuestro tiempo y la ideología neoliberal la ha profundizado, promoviendo una sociedad de individuos atomizados, en competencia y separados del mundo natural, incluso llegando a negar la propia existencia de la sociedad, como hizo Margaret Thatcher en los años 80. Actualmente, el valor social máximo dominante es el éxito en términos materiales. Y esto se conjuga con el discurso de la meritocracia, que dice que si te esfuerzas vas a triunfar. Aunque sin contarnos que también hay muchos sesgos en el sistema para reproducir la clase social en la que una nace. Además, esto se da en un contexto de valores fuertemente consumistas, del usar y tirar, que convive con una creciente precariedad laboral, lo que genera graves desajustes, mucha frustración y malestar. Algunos de estos asuntos se explican muy bien en el informe ecosocial sobre calidad de vida en España, al que ya se ha referido Santiago y que tenéis el link para la web. Una muestra de estos malestares, producto del actual modo de vida, es el elevado consumo de tranquilizantes y antidepresivos en España, cuyo consumo se ha disparado en las últimas 2 décadas. Es que detrás de muchas depresiones y ansiedades no hay un problema, digamos, personal. Lo que hay son causas estructurales cuyas consecuencias acaban recayendo en las personas y en su salud. Otro resultado de este modo de vida es la disolución de los vínculos sociales, un proceso que se viene acelerando en las últimas 5 décadas. En un contexto de cambios desenfrenados, donde todo es efímero y provisional, aparece una trama de relaciones muy volátiles. Todo esto lo refleja muy bien Robert Putnam en su libro Solo en la bolera, todo este colapso del tejido comunitario y asociativo en Estados Unidos en el último cuarto del siglo XX. Pero España tampoco le anda a la zaga. Como muestran las encuestas de empleo del tiempo, todo el tiempo dedicado a la vida social, las asociaciones y el voluntariado se viene reduciendo en España desde principios de siglo. Y en este contexto, pues llegan las redes sociales que han multiplicado a la enésima potencia la fragmentación en marcha. La organización social contemporánea, podemos decir que es una verdadera trituradora de vínculos sociales. El aislamiento se refuerza, por ejemplo, tanto por el modelo de movilidad al que ya se ha referido Alfonso, basado en el vehículo privado, por el modelo de ciudad al que se refería Carlos, en una ciudad en la que van desapareciendo los lugares de encuentro, e incluso por el modelo alimentario, este modelo del fast food, donde a menudo se come de forma individual y rápido. Al contrario que las sociedades cohesionadas, donde se genera confianza y empatía, en nuestras sociedades está a flor de piel la desconfianza, el miedo, la falta de empatía. Así que no es de extrañar que en este aislamiento se hable ya de una verdadera epidemia de la soledad no deseada, que fragiliza la salud y además merma la esperanza de vida. Como señala Norina Hertz en su libro El siglo de la soledad, puede haber un nexo entre la soledad y el estrés, otra de las grandes lacras sociales de nuestro tiempo y que conduce a una sociedad del cansancio permanente. Soledad, cansancio, problemas de salud mental.
Todo esto nos avisa de que la idea dominante del individuo autosuficiente no se sostiene, sencillamente porque tal individuo no existe, es una ficción. El actual modo de vida está mostrando de múltiples maneras que no funciona ni para la mayoría de las personas, ni para los ecosistemas, ni para otras especies, porque no contribuye al bienestar, sino todo lo contrario. De modo que, bueno, habrá que ir probando otras vías, y aquí vamos entrando ya en las oportunidades, y para ello necesitamos cambiar tanto estructuras como ideas. Y la principal sería esta del individualismo competitivo al que me estoy refiriendo. Los retos que plantea la crisis ecosocial son de tal magnitud que el ser humano aislado individualmente poco puede hacer. Pero es que además las personas en red, las comunidades cohesionadas, han probado que contribuyen mucho mejor al bienestar humano. Y esto por varias razones. En primer lugar, porque desde el origen de la evolución humana estamos programados para no funcionar solos. La principal clave de nuestro éxito evolutivo se basó en nuestro cerebro social, la cooperación del grupo, los vínculos sociales, de modo que conductas recíprocas, cooperativas y altruistas están en el propio origen de nuestra especie. En segundo lugar, las comunidades cohesionadas, que eran la norma en la era preindustrial, persisten todavía en aquellos espacios donde otros modelos de producción conviven con el capitalismo. Por ejemplo, entre los pueblos originarios y afrodescendientes de América Latina, donde las personas no pueden pensarse como sujetos aislados, sino que se conciben solo en relación con los demás. Y así hablan del interser, de nosotredad y del soy porque somos. La visión desde el Sumac Causay y el Sumac Amaña de los pueblos andinos encaja muy bien con esta idea que el antropólogo Arturo Escobar define como ontologías relacionales o como lógicas de lo comunal. Pero incluso en las sociedades industriales y postindustriales contemporáneas hay muchísimos ejemplos de grupos autoorganizados basados en el principio de lo común que muestran las fortalezas de las comunidades cohesionadas. En el artículo en papeles, Mateo Aguado y yo repasamos iniciativas comunitarias que surgieron en los barrios durante la pandemia y revisamos también distintos ejemplos de redes de autoprotección frente al cambio climático. Bueno, yo en mi caso soy una admiradora del trabajo que está haciendo Barrios por el Clima en Córdoba, donde la comunidad está poniendo en marcha estrategias de autoprotección frente al cambio climático, aunque tampoco dejan de reclamar a las instituciones lo que necesitan en esa escala, ya sean arbolado, fuentes o lo que sea. Bien, y en tercer lugar, numerosos estudios muestran que las comunidades con un tejido social saludable tienen más posibilidades de subsistir y recuperarse en caso de turbulencias, y estamos entrando en una era turbulenta. Estos estudios ponen de manifiesto que la fortaleza de las redes vecinales y su cohesión son dos rasgos que determinan la sostenibilidad social comunitaria. Las redes que funcionan en tiempos de normalidad pueden actuar en tiempos de crisis, contribuyendo al bienestar y la capacidad colectiva para afrontar los desastres y adaptarse. Además, se han identificado una serie de comportamientos que podríamos llamar procomunidad, como compartir información fiable o métodos de resolución de conflictos, de ayuda mutua, sistemas de alerta temprana a través de lazos vecinales. Bueno, todos estos comportamientos ayudan a los colectivos a reponerse tras los eventos extremos, ¿no? Igualmente, enfoques participativos donde las personas se sientan implicadas y con cierto margen de acción facilitan respuestas creativas para hacer frente a situaciones difíciles. Y es que no se trata de idealizar la comunidad o lo común, ni de que vaya a sustituir al Estado, pero sí de darle su justo lugar y una oportunidad que no suele tener en el mundo contemporáneo. Finalmente,
En los casos de desastres, lejos de las imágenes distópicas a los que nos tienen acostumbradas, resultan muy inspiradores los ejemplos que recoge Rebecca Solnit en su libro Un paraíso en el infierno, de desastres ocurridos a lo largo del siglo XX y que muestran cómo después de un desastre, en los primeros momentos, cuando todavía el Estado está como noqueado, no sabe qué hacer, pues lo primero que surge o lo primero que surgió no fue la guerra de todos contra todos, sino la autoorganización ciudadana para atender las necesidades básicas y reanudar la vida. Y ya a modo de conclusión, decir que si es importante contar con comunidades saludables en tiempos de normalidad, lo es todavía más en tiempos turbulentos como los que estamos entrando con la crisis ecosocial. Gracias. Muchas gracias, Nuria. Bueno, pues tenéis el chat abierto para poder plantear vuestros comentarios, para poder plantear preguntas y disponemos, porque hemos sido muy escrupulosos en los tiempos, de cerca de media hora para compartir nuestras reflexiones. Bueno, Carlos ya se incorpora también con su imagen. Alfonso, yo creo que si puedes, incorpórate también con tu imagen y así... bueno, pues vamos abriendo esta especie de mesa de debate y de reflexión en torno a las cuestiones que habéis planteado. Mientras se anima la gente a plantear algo, yo os señalo alguna cuestión a todos los que habéis intervenido, a todas y a todos. A ver, hemos estado planteando, yo creo que con mucha riqueza y complejidad, cuestiones importantes en relación con estos tres ámbitos que conforman nuestra forma de vida y también con la base social de la comunidad, ¿no? Pero ahí se han mezclado o se han combinado cuestiones que van o que tienen que ver con el imaginario, con los valores, junto con otros aspectos más estructurales e infraestructurales, ¿no? Y entre ambos mundos hay relaciones indudables, pero tienen que entrar conjuntamente y en dialéctica, ¿no? Porque no solo con valores ni con buena voluntad hacemos todo, ni tampoco solo con cambios estructurales y modificaciones en las infraestructuras tal vez logremos sostener los procesos de cambio y de transformación. Bien, en relación con estas implicaciones, lo que también hemos visto es que de lo que estamos hablando es de nuestra cotidianidad, por otro lado. Es decir, de cómo nos alimentamos, cómo nos movemos, dónde vivimos y cómo nos asentamos en el territorio, y que por lo tanto aquí parecería, al hablar de nuestra cotidianidad, que si ponemos la atención en lo fundamental, y lo fundamental, vuelvo a repetir, es nuestra cotidianidad, el margen de maniobra puede que sea mayor del que pensamos. Bien, la pregunta, y ya creo que puede ser que alguna más se haya sumado en el chat. La pregunta a las presentes, a todos los presentes. Ahora que estamos en campaña electoral, imaginad que tenéis la llamada de rigor del responsable del programa. ¿Qué le recomendaríais en el campo que habéis señalado, tratando de señalar aquel aspecto que consideráis crucial o más fundamental por las sinergias o implicaciones que puede tener sobre otros asuntos, de tal manera que favoreciera una especie de rueda o de bola de nieve que permitiera dar los primeros pasos en la transición? Se anima. ¿Habéis Yo no dado sé si ideas? sé contestar eso, ¿eh? Venga, inténtalo, seguro. No, yo siempre digo que las alternativas de movilidad son un puzzle, son un rompecabezas en el que hay que mover muchas piezas. Efectivamente puede haber alguna más importante, pero también por experiencia a veces las importantes tienen que madurar socialmente y ahora, por ejemplo, pues indudablemente la pieza fundamental es el papel que juega el automóvil en nuestra movilidad y sobre todo en las ciudades, pero esa cuestión, desde luego,
es objeto de una polémica nacional continuamente, cada vez que se pone de alguna forma en cuestión el uso del automóvil, aunque sea levemente, como estamos viendo con las zonas de bajas emisiones o con cualquier restricción de aparcamiento, pues aparece el gran conflicto. Claro, eso diríamos que es una pieza clave para ir moviendo, pero realmente la movilidad como una actividad derivada va a depender de otras muchas cosas de nuestro modo de vida. Por tanto, si no podemos mover demasiado el asunto del automóvil, pues movamos otros elementos, pues por ejemplo en el ámbito agroalimentario, pues también busquemos la proximidad en el ámbito agroalimentario o busquemos, digamos, alguna forma de controlar lo que es las largas distancias, los aviones, los desplazamientos muy lejanos, ¿no? Yo creo que que la pregunta es peliaguda, es decir, que yo creo que no existen dietas milagro, ni ojalá, o sea, yo creo que si existiera una medida que fuera la medida pieza de dominó que lleva a todas las demás y lleva a la felicidad, pues estoy seguro que con la de gente inteligente que hay por ahí, no inteligencia artificial, sino de la de verdad, como dice Naomi Klein, pues entonces eso ya estaría en marcha. Yo creo que sí que hay, en este momento el problema no es tanto las medidas, yo creo que está y no hay más que buscar todos digamos, el abanico de medidas conjuntas, sinérgicas. El problema es, como siempre, lo de la voluntad política. A ver, mojándome un poco más, yo creo que hay elementos clave. Efectivamente, en políticas que se ponen en marcha, desde luego hay aspectos clave en el ámbito de la vivienda, como puede ser el tasar los precios de alquiler, que es algo que levanta ampollas, pues yo creo que es un elemento importante, ya se ha intentado con el actual gobierno. Yo creo que todo lo relacionado con el suelo, es decir, en urbanismo en este momento, se podría, yo creo, empezar a trabajar sobre una ley del suelo desde la perspectiva ecológica que revertiera la carga de la prueba y dijera que todo el suelo es no urbanizable. Cuidado con la palabra que aparece, que viene del ámbito del urbanismo, cuando se llama urbanizable o no urbanizable, como decías, los imaginarios los carga el diablo y la propia palabra no urbanizable de lo que era el suelo rural o el rústico era clave. Pues yo creo que una ley del suelo que le diera la vuelta a eso y dijera que todo el suelo por definición es no urbanizable, rústico, rural, que la carga, que el uso principal es el relacionado con la agricultura y con los valores de uso, para hablar en términos marxistas, del suelo es la clave, y que por lo tanto habría que la carga de la prueba revertirla de manera que para incorporar nuevo suelo, lo que en inglés se llama greenfields frente a los brownfields, los suelo virgen frente al suelo ocupado, pues que frente a ese suelo hubiera que demostrar fehacientemente que no hay otra forma de resolver el problema que ocupando nuevo suelo. Es decir, demostrar que en el espacio donde se quiere ocupar ese nuevo suelo no existe vivienda vacía, no existen contenedores que pudieran ser transformados, que no existen políticas de regeneración urbana que pudieran permitir llevar a cabo esa clave. ¿Quiere decir que esta es la medida, de nuevo, la dieta milagro? No, en absoluto. Pero yo creo que hay aspectos estructurales y todo lo que tiene que ver con las políticas de suelo son las que se refieren a ese ámbito que a veces se olvida cuando se habla de ciudad, que en este momento nadie sabe lo que es una ciudad y hay que empezar a hablar del fenómeno urbano, de ese continuo que une la estructura de pueblos, de ciudades, de metrópolis, el territorio, lo que esa zona donde se acumulan esos usos que no quiere nada, las espaldas de la ciudad, pero sin embargo son necesarios, etcétera, etcétera. Esa visión territorial sí que tiene que ver mucho con la política del suelo. Entonces, sería exactamente darle la vuelta a lo que en su momento fue la ley del suelo Aznar, que decía que todo el suelo, por definición, es urbanizable y que hay que demostrar que es buenísimo y que tiene unas cualidades fantásticas para protegerlo. Muchas gracias a los valientes. Nuria y Mónica. Sí, yo no sé si soy, o sea, comparto con los demás que es una pregunta enormemente complicada y no sé si te voy a responder, pero apuntar dos cosas. Por un lado, la necesidad verdaderamente, y creo que toda la experiencia de la pandemia nos lo ha enseñado,
la necesidad de intensificar, de promover, de repensar verdaderamente desde lo local y desde otros ámbitos también, aquellas prácticas sostenibles de producción agraria que sí realmente facilitan, posibilitan, no solo, y como decía antes, es fundamental que se cuiden los ecosistemas, que no los procesos ecológicos, ¿no? que posibilitan ¿no? el funcionamiento de los agroecosistemas, pero sobre todo eso, que se incrementen y todas estas prácticas de producción y que aumenten y faciliten muchísimo, ¿no? el acceso para todas las personas a estos alimentos que sean saludables y verdaderamente sostenibles. Y también quizá plantearía una pregunta que también viene ahí un poco a raíz de la experiencia de la pandemia, es en el sentido de decir que creo que es fundamental empezar a analizar dentro del ámbito de los sistemas alimentarios sostenibles y saludables, del acceso, ¿no? para todas las personas a una alimentación sana, sostenible y justa. ¿Por qué? Y cuáles son los mecanismos que no posibilitan que todas las personas tengan acceso a ese tipo de alimentación, cuáles son los mecanismos que están fallando, quién son los responsables y por qué tanta gente, ¿no? en ese sentido, no puede acceder a ese alimento, ¿no? siendo la alimentación un derecho básico fundamental. Entonces, pues no lo sé, quizás sería apuntar más a cuestiones, porque como apuntaban Carlos o Alfonso, las soluciones no pasan nunca, ¿no? por una sola vía, sino que son dimensiones complejas, ¿no? a evaluar. Yo no sé si quieres añadir algo. Sí, bueno, como comentaban quienes me han precedido, pues efectivamente la pregunta tiene mucha enjundia, pero bueno, desde el lado de los imaginarios, decir que bueno, tendrían que actuar como una línea guía de las políticas en los diferentes ejes, en los 3 ejes de quienes me han precedido, ¿no? Y para ello, pues sí que sería necesario todo tipo de políticas públicas pues, que apoyaran la organización vecinal y todo el tejido asociativo en general, porque bueno, con esos tejidos fuertes pues se va a poder, digamos, se podría adelantar en muchos otros asuntos, ¿no? Por la capacidad que tienen de detectar cuestiones, problemas y de poder actuar sobre el territorio próximo de una manera rápida. Y bueno, me quedaría aquí. Muy bien. Bueno, no era tampoco la intención de encontrar la piedra filosofal, alguna medida de estas que al menos viéramos que deben ser exigidas, ¿no? en el debate político en el que estamos, que parece solo centrado ahora en cuestiones de polarización política, ideológica, emocional y crispación, ¿no? y que muchas veces omiten cuestiones que pueden entrar, políticas, líneas que pueden ser de utilidad para la gente, ¿no? Se sugiere desde el público, y os la transmito y os la comparto, una medida, por ejemplo, que podría ser perfectamente viable, ¿no? que es de la misma manera que se ha prohibido la publicidad del tabaco por los efectos perniciosos que tiene sobre la salud humana, ¿no? ¿Por qué no empezar también por prohibir la publicidad de los vehículos motorizados, ¿no? Pues precisamente por las mismas razones de salud humana, ¿no? Bien, pues esta es una cuestión que queda ahí también planteada como medida posible. Ya se va planteando algunas preguntas. Hay una concreta para Carlos, que te la transmito. No sé si la habrás leído, Carlos. Que es, ¿Puedo decir sí, 30 sí, segundos de lo de la publicidad? Sí, venga, adelante, Alfonso. Nada, me parece una medida que es interesante, pero yo lo que recuerdo es que el drama que tenemos con el automóvil es la inserción que tiene en nuestro modo de vida. Entonces, por mucho que nos digan que bueno, la publicidad a lo mejor se puede reducir, pero no, eso no transforma el fundamento de nuestra dependencia respecto al automóvil.
Y esos, lamentablemente, son procesos mucho más lentos, ¿no? Lo de ir cambiando el modelo, no solo de ciudad, sino de movilidad también. Carlos, te digo que hay planteado una Sí, pregunta para ti. sí, la he visto. La voy a leer por si Sí, alguien no venga, la sí. ha podido leer en el chat. Nos formula y yo entiendo el concepto de ciudad como solución, pero ¿cómo haremos para que las zonas rurales y las agrícolas no se conviertan en ciudadanos de segunda sin acceso a muchos servicios, cultura, sanidad, transporte? Sí. No, vamos a ver, yo creo que se entienda lo que digo cuando digo la ciudad de solución. No digo que todo tenga que pasar a través de las ciudades. Quiero decir que lo que implica la ciudad, y lo que implica la ciudad es mezcla de usos, compartir recursos, diversidad, posibilidad de intercambio de información, etcétera. Todos los valores asociados al vivir juntos, que es en lo que caracteriza el ámbito urbano. Incluso los aspectos positivos, que no negativos, de la anomia, o sea, no los relacionados con la soledad, incluso la soledad, las posibilidades de soledad, digamos, deseada, etcétera. Todo eso que se permite en la ciudad es es el paquete conceptual con el cual hay que abordar la totalidad del territorio. En ese sentido, por supuesto, es decir, que no se trata de abandonar los pueblos, ni mucho menos, es todo lo contrario. Es decir, de empezar a concebir todo el lienzo territorial en términos globales y holísticos, intentando ver las interrelaciones. Por eso yo en eso soy un poco crítico con cómo se utiliza el concepto de decrecimiento. A veces no cuando se habla de decrecimiento urbano, y en eso retomo un poco también la crítica que hace José Manuel Naredo en La crítica agotada, en su último libro que aconsejo vivamente. Él critica bastante el concepto de crecimiento, porque dice, ¿qué es lo que tiene que decrecer? Si no se hace la pregunta, ¿qué es lo que tiene que decrecer? Muchas veces nos arriesgamos a movernos en un ámbito, digamos, meramente abstracto e ideológico. ¿A dónde quiero ir a parar? Que en el ámbito territorial, desde una comprensión de cuáles son los flujos y siempre con esa, digamos, reflexión colectiva, cabría que determinados, por ejemplo, toda la red de pueblos abandonados que existen en el momento se convirtieran, se repoblaran, se convirtieran con densidades mayores a las existentes, incluso con ciertos crecimientos posibles, se acompañara, eso fuera la compensación de los necesarios decrecimientos que podrían estar relacionados, y vuelvo a mi propuesta anterior de la política del suelo, con la desclasificación de suelo en el entorno de ciudades. Desclasificación de suelo que en este momento está considerado como de reserva urbana, reconvertirlo para usos agrícolas de proximidad, para usos relacionados con la naturaleza, etcétera, etcétera. Es decir, como ocurrió, por ejemplo, el caso de Vitoria, la Niño de Vitoria. Por lo tanto, esa concepción global del territorio es la que permitiría entender esa conversación, con la cual la dicotomía campo-ciudad es la que hay que disolver de alguna manera. Y en ese sentido quiero recordar que en los orígenes del urbanismo, en los orígenes anarquistas del urbanismo, eso estaba muy claro, tanto con Howard como Kropotkin, cuando hablaba de campos, fábricas y talleres, hablaban claramente la propia propuesta de Howard, en una propuesta, no hay que olvidarla, el que se pervirtiera el concepto, quizá porque el nombre no era afortunado, de ciudad jardín, no quiere decir que la propuesta de Howard en sí misma no fue una propuesta muy recuperable en términos de sostenibilidad, porque era realmente urbana. O sea, que lo que buscaba, y lo hacía explícito, era buscar lo mejor del campo y lo de lo mejor de la ciudad. Eso que está en los orígenes del urbanismo, ese hermanamiento entre lo agrícola, lo urbano, el transporte, que estaba presente en las propuestas de Howard, de Cerdá, de Arturo Soria, todas estas es los que de alguna forma hay que retraducir al ámbito del paradigma ecológico. Por lo tanto, cuando hablo de que la ciudad es la solución, es todo lo que implica, todos esos valores que implica la ciudad. Y por supuesto eso lleva asociado el terminar con todo lo que yo creo que ha quedado muy claro también en lo que han explicado todas las demás ponentes, sobre cuáles son digamos, en el diagnóstico actual de la ciudad, cuáles son los problemas más graves. Es decir, efectivamente hay que traer la naturaleza a la ciudad.
No se trata de huir a la ciudad para volver a destruir toda la naturaleza, que fue en el imaginario tóxico de la ciudad jardín pervertida, es lo que llevó a la destrucción de grandes territorios en Estados Unidos con el urban sprawl. La dispersión urbana era porque se buscaba ese imaginario de que lo deseable es vivir en el campo, y esa falacia, ese mito, ese imaginario es el que ha destruido en gran parte el territorio, y era en parte propiciado por el invento del automóvil, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que quería aclararlo. Muy bien, muchas gracias. Aurora nos plantea también una pregunta, os la traslado en general, si os queréis animar cualquiera a contestarla, pues fantástico. ¿Cómo coordinar la confrontación política y la vida vecinal donde los vecinos son, en fin, no coincidentes, etcétera? ¿Cómo elementos que vemos en principio que pueden ser deseables por la mayor parte de la gente, ¿no? Creo que ese es un poco el sentido de lo que plantea Aurora. No sé si alguien se anima. Yo, si queréis ir relacionado un poco con esta, añado otra cuestión. Creo que tenemos claro por los diagnósticos que habéis hecho y los elementos que habéis destacado sobre la inviabilidad de estos modelos alimentarios, urbanísticos, de movilidad, etcétera. Vemos no solamente que son inviables por ser insostenibles, sino también en buena medida porque son injustos, pero al tiempo que vemos que son inviables, injustos y probablemente incluso profundamente indeseables, nos encontramos con la paradoja de que no son cuestionados en la conversación pública y en la conversación social, sino que es más bien la referencia a partir de la cual se deciden todas las cosas, ¿no? Y se dan como un hecho inamovible del que no estamos dispuestos a prescindir ni a sacrificar ninguno de sus rasgos, ¿no? Ahí hay una paradoja, ¿no? Una paradoja que tal vez podamos, bueno, relacionar un poco con esta idea de, bueno, y al final, ¿cómo hacemos esto entre todos y todas? ¿Cómo confrontamos estas cuestiones en la práctica social y política diaria? Y añado luego otra última pregunta que se ha incorporado, por si alguien quiere coger un hilo u otro, ¿eh? Os lo planteo ya así porque con esto terminaremos. Marta nos plantea, en Coruña, al lado de mi barrio, más densamente poblado de Europa, nuestra construcción es una zona actualmente casi rural pegada a ese barrio. Hay 4.000 viviendas, torres de 20 pisos. No hay forma de echar abajo eso. El barrio del que hablo no tiene ni un solo espacio verde para 40.000 vecinos. No puede ni celebrar sus fiestas porque no tiene espacio, ¿no? Es decir, también afrontar lo que ya tenemos consolidado y que son, y desandar, ¿no?, sobre lo ya construido y sobre lo ya hecho, pues es difícil, ¿no? Yo creo que por aquí va un poco la reflexión de Marta. ¿Qué hacer, ¿no?, cuando ya hemos hecho el destrozo? Y cómo revertir eso, humanizarlo o encarrilarlo, ¿no?, hacia un modelo más sostenible y más humano. Venga, quedan planteadas las cuestiones. Os animo a que libremente, si os apetece, pues comentéis lo que consideréis oportuno. Alfonso, ¿quieres decir algo? Bueno, que siempre me enfrento a un dilema, que es explicar que el fundamento de lo construido está en nuestras mentes y que entonces pretender cambiar las cosas que vemos físicamente, las calles, las edificaciones, sin haber cambiado los conceptos sobre los que se basa, y más aún, volviendo al tema de la economía, al paradigma neoclásico de la economía, si construimos nuestra mente a partir de esos megaconceptos sumergidos, pues es muy difícil combatir todo este proceso y buscar una buena vida basado que necesariamente es basada en otros conceptos. Y ese es un poco el dilema cuando se piden soluciones concretas. Sí, hay soluciones concretas, como decía Carlos, ¿no?, que están ya muy probadas, pero el problema es de fundamento, de cómo conseguimos cambiar las bases sobre las que construimos
nuestra mirada, nuestra manera de construir ciudad, de relaciones sociales y ambientales, ¿no? Yo, en relación con lo que se preguntaba antes de cómo coordinar lo vecinal, lo político, etcétera, yo puedo hablar desde mi experiencia en el ámbito, digamos, del urbanismo participativo, que cuando hay un objetivo concreto, cuando de alguna forma se consigue, para eso también hay técnicas, es decir, igual que hay buena construcción, hay buenas formas de hacer participación o urbanismo deliberativo. Cuando hay objetivos concretos, mi experiencia me dice que hay un alto porcentaje de ciudadanos, por ser prudente, que tiende claramente a olvidarse de su marco ideológico, sobre todo en el ámbito de lo concreto, en lo próximo, en el ámbito del barrio, para tomar el toro por los cuernos y discutir, hablar y ponerse de acuerdo incluso con quien teóricamente de principio no iba a estar de acuerdo. Esa es mi experiencia. Dicho esto, yo creo que hay también una cierta tendencia a ver la diferencia de intereses como un problema, como un conflicto. Yo creo que eso no es un problema, un conflicto, es la realidad. Es decir, cada uno de los que estamos aquí presentes, que veo en pantalla, seguro que tenemos ideas diversas sobre cómo abordar determinado problema, y eso es bueno. Eso quiere decir que hay un cúmulo de información. Si eso se entiende como un filón, como una especie de, digamos, de mina a la que acudir para traer soluciones, pues se cambia también el paradigma. Un poco lo que decía también Alfonso ahora. Si nos olvidamos del paradigma del conflicto y empezamos a entrar en el paradigma del debate, pues podemos hacerlo. No seamos ingenuos, es decir, a pesar de todo esto, existe el conflicto, y eso es parte también, es sano. Una sociedad que es capaz de organizarse, de salir a la calle y transformar su espacio, pues me parece que es una sociedad sana, una sociedad democrática y sana. Efectivamente, el poder es muy duro. Yo ahora me viene a la mente, por hablar de una lucha concreta, la que se ha llevado en Madrid, en el barrio de Chamberí, para conseguir que se desmontara un campo de golf, y se ha tardado 17 años en desmontar algo que era claramente una agresión, que era algo que no querían los vecinos. Se ha tardado 17 años recurriendo a todo tipo de mecanismos. Eso se puede ver como algo positivo, porque quiere decir que los vecinos organizados y pueden conseguir en las transformaciones urbanas hacia lo positivo, y también puede ser descorazonador, porque dices 17 años de la vida de los activistas que han estado trabajando en ello. Son 17 años que dices, ¿y por qué no se podían haber dedicado? Si no hubiera habido esa cerrazón por parte de las instituciones en emperrarse, en este caso incluso con aspectos de corrupción, ¿por qué no se ha podido dedicar a otros aspectos mucho más positivos? Toda esa energía, todo ese know-how, toda esa forma de abordar el mundo. En fin, quiero decir que yo creo que desde la perspectiva de la complejidad hay muchas facetas desde las que se puede contemplar la famosa botella medio llena o medio vacía, pero yo me quedaría con esa idea de que no necesariamente, o sea, que el conflicto es consustancial a nuestra sociabilidad como seres humanos, y en principio lo que hay que saber es cómo orientarlo y canalizarlo hacia lo constructivo. Muy bien, muchas gracias. Estamos ya en el límite de duración del acto. Son las 7:30 y Mónica, pero tienes pedida, si es telegráfico y es unos segundos. Es telegráfica, y sobre todo si le Pues apetece a Carlos y a Alfonso, que sobre todo a Alfonso, que lo había planteado como conclusión, ¿no? Y como ahí reto, ¿no? Para empezar esta transición, habíais hablado del principio de lentitud y sobre todo de la ciudad de los 15 minutos, que es una cosa que a veces cuesta, ¿no? Imaginarse cómo se llega, ¿no? A construir ese espacio, ese nuevo espacio. No sé si muy rápidamente alguno de vosotros nos puedes dar algunas claves fundamentales para describir. O sea que no intervienes para dar tu opinión, sino No, para para hacer plantear una unas pregunta. preguntas. Me ¿Cómo quedé eres? me A quedé ver, son las 7:30 y somos estrictos. Se nos ha pasado rápido y eso es un buen indicador de que ha sido muy interesante todas las aportaciones que habéis hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si Alfonso, Carlos, este envite que nos ha hecho Mónica queréis, pero tendría que ser telegráficamente, en cuestión de un minuto, cerrar un poquitito vosotros la sesión y nada. Y con eso vamos a dar por concluido
concluida la sesión, por respetar un poco los tiempos y por agradeceros a todos vuestra asistencia y vuestra paciencia. Por el Carlos, principio Alfonso, de lentitud creo que no deberíamos contestar ahora. atropelladamente, ¿no? Claro. Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas que gracias. quisiera decir, Sí, Carlos. muy telegráficamente, es que existen ya grandes porciones de la ciudad de los 15 minutos, es decir, que no es una entelequia, existen ya, simplemente se trata en algunos casos de protegerlos, ¿no? Pero bueno, esto daría también para un enorme desarrollo interesantísimo. Gracias. Tarea pendiente. Gracias. Venga, muchas gracias a todos los que habéis intervenido, sobre todo a todos los que habéis asistido, a todas las personas que nos habéis acompañado y a la Casa Encendida por la amabilidad y la hospitalidad con este acto. Os emplazamos para más adelante, probablemente ya a la vuelta del verano, creo que por las fechas de octubre o noviembre tenemos planteado una nueva sesión de este ciclo de conferencias, de intervenciones, de debates, de mesa redonda en torno a la revista, y espero que nos volvamos a ver a la vuelta, ya digo, del verano. Muchas gracias.